Muy buenos días, aquí estamos un día más, juntos y juntas para compartir todo el consejo de Dios. Ese consejo adecuado, oportuno, que llega a nuestra vida para darnos esa paz y esa seguridad que necesitamos. Feliz domingo. Hoy es el día al que llamamos el Día del Señor, porque es el día en que nos congregamos para aprender de su palabra, para adorarle como comunidad, para disfrutar de la comunión los unos con los otros. Es un día que, como ustedes saben, es mi día preferido. ¿Alguna vez has tenido la tentación de pensar, Dios no me escucha? Una de las más grandes desmotivaciones que podemos tener es sentir que Dios no nos escucha. Ver que le pedimos y pedimos por algo y no obtener el resultado que nosotros estamos esperando al instante o en el tiempo en que consideramos que debería llegar. Pensamos, Dios no me escucha, se cansó de tanto que le pido. O simplemente a lo mejor está molesto por algo que yo hice y por eso no me contesta. A veces es tanta la necesidad que llegamos a pensar que Dios está tardando demasiado tiempo en responder. O tal vez que ha pensado, mira, esta petición la voy a dejar para luego. Como si no le diera importancia a mi necesidad. Y es que es muy difícil entender que Dios a veces elige guardar silencio. Sí, que cuando nosotros estamos orando, Él a veces elige tomarse tiempo para responder, porque Dios también quiere que aprendamos a escucharlo. Lo cierto es que son más las ocasiones que nos acercamos a Dios para que Él nos escuche que para escucharlo nosotros. Eso es algo que todos hacemos. Pero es que la oración es una conversación, no es un monólogo. Por eso necesitamos entender que debemos aprender a escuchar a Dios cuando Él nos habla. Cuando estamos esperando recibir esa respuesta que de inmediato nos llega, quizás es porque no estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos. Cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, debemos tener también un oído listo para oír su voz. Pensar que Dios no te escucha es poner en duda su capacidad. ¿Qué puede hacer que Dios no nos escuche? Si Él está en todo lugar y en todo momento. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No te dejes engañar. Eres un hijo y una hija de Dios. Y como tal, jamás Dios te dará la espalda. Dios no va a ignorarte solo porque tal vez cometiste un error, porque desobedeciste. No. Recuerda 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice la palabra de Dios, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Por eso no hay ni una razón válida para que pienses que Dios ha dejado de escucharte. Dios no actúa en base a lo que merecemos, sino que el gran amor que tiene por nosotros hace que esté atento a nuestra oración. Creo que si dependiera de nosotros, no habría muchas respuestas. Habría muchas oraciones sin responder. Pero pensar que el Señor no nos responde no tiene lógica. Dios a veces decide guardar silencio, pero el hecho de que Él decida guardar silencio no es porque no quiera responder a tu oración, es porque te está invitando a que también lo escuches a Él, porque Él también tiene algo que decirte,
porque Él también quiere hablar contigo, porque Él también, como dice su palabra, quiere deleitarse en ti. Dios tiene una manera de actuar que muchas veces, por más que queramos, no vamos a entender, porque nuestros caminos y sus caminos no son los mismos. Pero, ¿sabes? No es necesario desconfiar del Señor. Al contrario, tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él. Él traerá la respuesta oportuna y adecuada en el tiempo que Él decida que esa respuesta forma parte del cumplimiento de su propósito para tu vida. Aunque hoy pienses que Dios está tardando su respuesta, ten por seguro que Él nunca, jamás ha dejado de escucharte. Cuando más pienses que Dios no te escucha, es cuando más tienes que orar y hablar con Él. A veces estamos tan solo a un paso de recibir la anhelada bendición de Dios. No dejes que el desánimo te robe la bendición de ver llegar esa respuesta. No permitas que nada te haga dudar. Nunca renuncies a una oración por solo pensar que Dios no te está escuchando. Él sabe todo desde antes que se lo pidas. Solo Él te dice que va a responderte en el tiempo perfecto. La petición está delante de Dios y Él no se tardará. Recuerda que dice Hebreos 6 que sin fe es imposible, 11:6, perdón, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, ten fe, espera en el Señor, confía en Él, Él siempre te escucha. Que el Señor te bendiga.